Vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, exhaló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en pie, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Estamos celebrando este segundo domingo de Pascua, y de acuerdo a la voluntad del Papa Juan Pablo II, se ha dedicado a nosotros los cristianos católicos que meditemos en la misericordia de Dios. Porque las lecturas que acabamos de escuchar precisamente nos invitan a todo eso. Voy entonces a avanzar en las lecturas y hacer unos comentarios. En primer lugar, el texto del Evangelio nos ha recordado de esta primera aparición de Cristo a todos sus discípulos. Recordemos que los textos de los Evangelios en estos días que hemos estado meditándolos, en primer lugar nos dicen que la primera persona que vio a Cristo resucitado fue María Magdalena, luego las otras mujeres que la acompañaban a ella, y después ellas fueron y se lo contaron a los discípulos, pero los discípulos no les creyeron. Recordemos que era una sociedad profundamente machista, en donde la mujer era un seno a la izquierda y no le creían absolutamente nada. Pues Jesucristo aparece en medio de todos ellos que estaban reunidos allá encerrados por miedo a los judíos, y el Señor les demuestra que sí había resucitado. Entonces todos tienen que comprender su error al no haberle creído a la mujer. Pero aquí lo importante es cómo el Señor comienza diciéndoles: paz a vosotros. La paz que el Señor nos ha traído no es la paz que los hombres trataron de construir en base de nuestros egoísmos, de nuestras pasiones desenfrenadas. No, el Señor dice muy claramente en el Evangelio: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la hay en el mundo. El mundo es precisamente que piensa exactamente al contrario de lo que Jesucristo nos ha enseñado.
entonces les envía a los discípulos el Espíritu Santo para que vayan entendiendo y para que puedan hacer lo que el Señor vino a hacer a este mundo, precisamente a recordarnos, a manifestarnos la misericordia del Padre. Dios Padre es eso, es nuestro Padre. Y todo Padre ama al Hijo y está dispuesto a perdonarle para que el Hijo se convierta, y ande por el buen camino. Entonces, la misericordia de Dios es eso. El Señor siempre nos da una segunda oportunidad en la vida. Jesucristo se tomó el trabajo de encarnarse en nuestra realidad, de morir por nosotros para manifestarnos el amor del Padre. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y por lo siguiente le da a la Iglesia el poder de perdonar los pecados. La gente sobre este sacramento muchas veces dice: yo ¿para qué me voy a confesar con un hombre que es igual a mí, que puede ser hasta más pecador que yo? Yo me perdono a mí mismo. Esa persona no está entendiendo de qué se trata. Esa persona no tiene fe. La fe es un don de Dios que nos hace entender el camino del Señor. Entonces la fe hay que recibirla con humildad. Un orgulloso, un soberbio, nunca va a ser un creyente. Va a ser una persona que se siente muy autónoma y llena de soberbia, y claro que el día que la vida le da bien duro, ese día se encuentra en su plano, donde realmente es. Entonces, por eso es que tenemos que dejar la soberbia a un lado. Ven ustedes que Tomás, uno de los 12, como estaba en ese momento, toma esa actitud de soberbia. No le quiere creer a sus compañeros, que le dicen que vimos al Señor resucitado. Y se atreve a decir que si hasta que yo no meta ya la mano en sus heridas, yo no creo. La clásica posición del ateo, del agnóstico, que dice que él no cree absolutamente nada. Pues Jesucristo le hizo la prueba de la fe. Y este hombre reconoce su pecado, y reconoce su estupidez. Y dice una frase hermosísima que pasó a la historia de la Iglesia: Señor mío y Dios mío. Decir Señor mío es reconocerlo, que Jesucristo fue glorificado por el Padre y fue constituido Señor del universo. Y Dios mío es reconocerlo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, la base fundamental de nuestra fe. El Señor, pues, nos invita a ser creyentes, a recibir la fe, pero recibirla como tenemos que recibir, con humildad. Y comprender que cuando yo tengo fe, voy a poder vivir como un verdadero cristiano. En la segunda lectura que escuchamos, decía San Juan en su primera carta: pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Hay personas que dicen que les es imposible guardar los mandamientos. Y yo les digo, a las personas que plantean eso, es que usted no quiere sencillamente cumplirlos. Es que usted está muy amañado en el juicio y en el mal. Y se está haciendo lógicamente un daño muy mal, muy grande. Eso es como la persona que tiene una enfermedad, no quiere reconocerla, no va donde los médicos, no quiere someterse al tratamiento. El médico le dice: entonces, muérase, tranquilo. ¿Qué hace? No hay otro remedio. Usted no quiere hacerlo y la misma ciencia le dice y le demuestra. Entonces, muérase. Entonces, nosotros no podemos ser estúpidos. Lo peor que un ser
humano puede hacer es eso, es cerrar los ojos y quedarse allá como el avestruz, sin mirar. No. Todo ser humano debe ser inteligente y sensato. Y eso es lo mínimo que se le puede exigir a un ser humano, que sea inteligente y sensato. Ven ustedes que nosotros vivimos una sociedad hoy marcada por el materialismo. Y en las otras misas les he recordado a la gente que hay 3 niveles de conocimiento en el ser humano. El primer nivel es el experimental, conocer la materia. En eso la humanidad actual ha avanzado muchísimo. Ya se ha penetrado en el microcosmos, en el macrocosmos, ha avanzado mucho en la ciencia y la tecnología, pero ahí no para. Nosotros no solamente somos materia, nosotros también somos inteligencia, somos espiritualidad. Y por eso hay un segundo nivel, que es el nivel filosófico. Ya los filósofos griegos descubrieron que Dios tenía que existir, porque si no existía Dios, no existiría nada. Así de sencillo. Hoy la gente, eso de la filosofía, eso no sirve para nada. Y no hablemos de la religión. No, de la religión, esos son puros mitos, son... No, la palabra no. Entonces, por eso, mis queridos amigos, estamos muy mal. Tenemos una visión unilateral de la realidad. Cuando uno tiene una visión global, completa, de los 3 niveles, entonces uno entiende las cosas. Sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, y cuál es el verdadero sentido del progreso. Pablo VI escribió una vez una encíclica que se llama Populorum Progressio, donde muestra precisamente toda esta orientación que la Iglesia da sobre toda la problemática social y el verdadero sentido del progreso. Pero lógicamente que la gente no entiende eso. Cuando Pablo VI fue a las Naciones Unidas, después de haber escrito esa hermoso documento, allá le dijeron los gringos que eso era marxismo recalentado, demostrando su total ignorancia. La gente hace mucho tiempo tiene el sueño americano. El sueño americano es que se trata de que yo soy pobre y voy a trabajar y voy a acumular riquezas y voy a progresar. Y entonces yo era un campesino, yo era un obrero, y mire, ahora ya soy fulano de tal, tengo no sé cuántos millones de dólares. Y se hacen encuestas a ver cuál es el hombre más rico del mundo. Y cada vez que llegan esas encuestas a mí se me revuelve todo. ¿Por qué? Porque ese individuo que ha acumulado todas esas riquezas está cometiendo una terrible injusticia. Vean ustedes que en la primera lectura escuchábamos cómo enfocaron los cristianos cómo se debía vivir en base a las enseñanzas cristianas. Decía esa lectura: en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, es decir, tenían una fe común. No era que era una partida de estúpidos que no pensaban con su cabeza, no, cada uno pensaba con su cabeza, pero los unía algo muy importante: la fe en el Señor, el amor. Habían entendido el sentido de la vida, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que había. San Pablo va a decir en una de sus cartas: ¿qué tienes que no hayas recibido? Nosotros no somos sino simples administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y en un administrador
lo que se le exige es que sea responsable. Que el día que le piden cuentas, las cuentas las tiene claras. Pues hoy, si nos piden cuenta, mi Dios, probablemente va a descubrir que no las tenemos claras. Todos estamos en ese plan de acumular. Y el ideal de la vida es tener plata. Y supuestamente eso es lo que nos va a llevar a la felicidad. Resulta que eso es una gran mentira. Pero una terrible mentira. Miren, mis queridos amigos, yo soy un viejo sacerdote. Tengo más de 75 años. 48 años largos de ser sacerdote. He trabajado con todas las clases sociales, desde los más jóvenes hasta los más ricos. Puedo decir que me las sé todas. Yo a veces he encontrado en gente pobre, pero con dignidad, que son más felices que el multimillonario que también conocí. Porque el multimillonario que yo conocí era acumulando riquezas y desconfiando de todo el mundo, comenzando por su propia mujer, por sus hijos y por todos los que lo rodeaban. Era un pobre diablo, no era feliz. El que nace y en el lujo, en el superlujo, ya inclusive no aprecia nada, todo le parece un pobre cosa comiendo su rostro. Hemos perdido totalmente el sentido de la vida, totalmente. Entonces, por eso tenemos que volver a los valores cristianos. Jesucristo es la verdad. El camino cristiano es el camino que debemos de seguir. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado, dice el texto. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, luego se distribuía según la necesidad de cada uno. Pero no, Señor, hoy las familias están desbaratadas. ¿Por qué? Porque viven peleando por la plata. Mire, yo toda la vida he trabajado por las familias. Soy el asesor del movimiento familiar cristiano hace muchísimos años. Me conozco los problemas de los casados y de las familias mejor que las mías. ¿Y por qué se desbaratan más los matrimonios? Generalmente por la parte económica. Hombre y mujer trabajan a la par, cada uno tiene la tentación de que yo me bolsillo lo que estoy ganando y espero que el otro pague el arriendo, que el otro haga esto y que el otro le haga lo otro. Les cuesta un trabajo compartir. Una parte egoísta. Y eso es lo que le enseñan a los niños. Entonces es una sociedad egoísta. ¿Ustedes creen que con esa mentalidad vamos a llegar a la paz? Hoy estamos hablando de paz. El presidente en estos dos últimos días acá, tengo el apoyo de toda América, el proceso de paz. Bandera política. No, mis hijos. Para llegar a la paz se necesita primero reconocer los errores, estar dispuesto a reparar todo el mal que se ha hecho. Y por consiguiente, por parte de las víctimas se necesita el perdón y la misericordia. Por eso, hablando hoy de la misericordia divina, lo que tenemos que hacer es que pidamos perdón al Señor y estemos dispuestos a ser misericordiosos con el otro. Si no, de lo contrario, y sigue la guerra por la injusticia, por los desequilibrios, etcétera, etcétera. Es triste cuando uno todos los días escucha por la radio y por los medios de comunicación, se repite y se repiten los mismos problemas. Los indígenas quejándose de la marginación que llevan,
En el año 91, según la nueva Constitución, habían pasado 500 años. Y como que hay, la Constitución, sí, hombre, sí, como que estos señores tienen unos derechos, ¿no? Tienen más derechos que nosotros, que llegamos aquí a América. Y ellos estaban antes que nosotros, tenían más derechos sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Explotarlos, marginarlos, etc. No sigo porque aquí entonces, por eso, mis queridos amigos, pidámosle al Señor en este día de la misericordia, en primer lugar, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero que también nosotros tengamos misericordia de los demás. Si no estamos dispuestos a ser justos y a reparar, y si no estamos dispuestos a perdonar, a reconciliarnos, a mirar para adelante, eso de la paz